Hace unas semanas iniciamos una serie aquí en Abismo, que era como el árbol genealógico maldito. Una serie de linajes malditos marcados por la tragedia, donde parece que esas familias no terminan de progresar o directamente hay un declive tras un momento importante o relevante en las vidas. Estuvimos hablando de los reyes, de las monarquías, de dos grandes familias. Volveremos también a hablar de la realeza, pero esta semana nos gustaría incluir un mundo un tanto más conocido para todos, como serían dos grandes artistas, ¿no? Uno, la familia de Elvis Presley, que, curioso, todo se trunca cuando aparece un artefacto, un ovni, donde unas ráfagas de luz parece que como si se llevasen el alma de unos para traer algo de otro mundo. Es como que traen lo más granado, lo más importante, pero a la vez traen lo más maldito. Y también querría hablar de un linaje como es Bruce Lee, ¿no? Todos conocen a aquel personaje mítico del cine, muy poco duradero, ¿no? Por tiempo, por un fallecimiento que a día de hoy sigue sin esclarecerse. Este hombre duerme y nunca se va a despertar después de una medicación, ¿no?, que le recomiendan para un dolor de cabeza, si mal no recuerdo. Pero todo el mundo oriental, sobre todo si viajamos hacia China o Japón, hay una gran creencia hacia lo paranormal. Hay una gran creencia hacia el mundo de los espíritus, el mundo de las maldiciones, el mundo de unos seres latentes, invisibles, que se acercan hacia nosotros y hay que esquivarlos. Hay familias que lo esquivan modificando los apellidos, los nombres, pero hay otros que, como te ve ese mundo de los espíritus, el mundo que hablaban en Japón de los yurei, de los yokai, caes en sus garras y a partir de ese momento todo es una maldición. Comienza Abismo. Bueno, pues muy buenas noches, aquí de nuevo, una semana más y volvemos con esos linajes malditos que tenemos. Claro, lógicamente estaríamos aquí en una serie sin fin. Pero bueno, iremos haciendo pequeños cuentagotas. Silvia, ¿qué tal estás? Buenas noches. Me encanta esta presentación que acabas de hacer. ¿Por qué? Pues porque me has dicho tú el dato de lo de el ovni sobre la casa de Elvis. Es que me acordaba el día que nació y me he quedado loca porque esto alimenta muchísimo más la teoría que vamos a desarrollar ahora, que comenzó precisamente en ese día de su nacimiento. El padre lo comentaba mucho, esos fenómenos ufológicos, extrañeza, y al final, el día que dan a luz a Elvis Presley, hay un platillo, hay unas luces que iluminan desde las alturas ese lugar de nacimiento. Me recuerda incluso al nacimiento de Cristo. Es así, al final es algo sobrenatural que aparece, que ilumina y que nace una gran figura. Claro, no es comparable, ni mucho menos, eso faltaría, pero al final es esa gran estrella del rock, ese mundo también tan disfrazado que vemos con el tiempo, cuando conocimos con la película, ¿no?, su biografía tan interesante, a la vez tan triste. Y bueno, pues parece que esa forma de tocar por medio de la fortuna sobrenatural, pues también acarrea, a cambio de esa fortuna, de esa suerte, de ser lo más importante, es como un pacto con el diablo. Daniel Ligras, Mr. Krell, ¿qué tal estás? Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Hoy de esos temas interesantes, ¿eh? Ya, como bien decías, ya llevamos unos programitas con esos linajes malditos, ¿no? Y hoy nos vamos a adentrar en dos bastante potentes. ¿Te pareces hoy a Así Johnny que, Depp? si estáis listos, ¿Eh? Dime. ¿Te pareces a Johnny Depp un poco? Hombre, pues mira, Johnny Depp no es que tenga un linaje maldito, pero sí que tiene una vida un poco maldita, ¿eh? Igual es un poco homenaje, ¿no? No, pero es verdad, hoy tienes un aire un tanto piratesco. Un tanto piratesco, un tanto hollywoodiense, además, ¿no? se pueden, a los que les gusta hacer de tantas bromas con IA, ¿no?, teniendo un jersey, una sudadera con croma, puede ser también muy interesante. No es idea. Ah, sí, claro, imagínate. Claro, Croma en la sudadera. Es que viene perfecto. Pero no, es real, no hay nada. Y el pelo es mío, ¿eh? ¿Cuál? El mío. Ah, el de Jesucristo que llevas. Y el de la barba también, ¿eh? Uh-huh. Bueno, Silvia. Comenzamos entonces Comenzamos. con la primera de las familias de los linajes malditos de esta noche. Y bueno, vamos a empezar contando ese día, ese nacimiento, el 8 de enero
el viento azotaba con fuerza los campos de Tupelo, en Mississippi. Tupelo, no Tupelo, sino Tupelo. Ni el mío tampoco, ¿no? Vale. La ciudad donde nació Elvis. Bueno, en realidad no solo nació Elvis, porque antes que él, 35 minutos antes que él, nació su gemelo. Era una humilde casa de madera y, bueno, pues Gladys, la madre, lloraba de alegría en aquel momento y de tristeza, porque el primer hijo al que dio a luz nació muerto. Elvis Aaron Presley, sin embargo, había llegado al mundo con un llanto potente, mientras que Jess Garon, que era como se llamaba el gemelo, como le iban a poner, pues estaba completamente inerte a su lado. La partera cubrió el cuerpo del pequeño, del gemelo, con una sábana blanca y susurró una advertencia sureña que se daba mucho por esa zona. Sabes que en el sur de Estados Unidos, en la zona de Mississippi, bueno, pues hay muchas creencias, ¿no? Y dijo: los gemelos que se separan al nacer siempre arrastran el alma del otro. Bien, pues esta frase va a ser muy significativa durante el resto de generaciones hasta el día de hoy de esta familia. En aquel momento Gladys, la madre, lo acunó en sus brazos por última vez y sintió un frío inexplicable al recorrer su piel, porque además estaba ocurriendo este fenómeno del que nos hablabas, Nacho, que había un objeto extraño encima de esta humilde casita. Y estuvo allí durante 3 días. Desde ese día, Elvis nunca estaría solo, porque la ausencia de su hermano gemelo siempre estaría presente, pesaría sobre él y le marcó para siempre en su forma de vida. Al bebé, a Jess, lo enterraron en una tumba sin marcar en el cementerio de Priestville, cerca de Tupelo. Pero la madre nunca se recuperó de esto. Aunque ella hablaba y amaba a su hijo Elvis, de hecho estaba convencida que era un niño especial porque había sobrevivido. Pero a partir de ahí ella estuvo continuamente con depresiones, con medicamentos para soportar todo ese dolor. En cambio, el propio Elvis, sabiendo que, que su madre además le alimentaba con estas ideas, ¿no?, de que tú has venido aquí, has sobrevivido a esta tragedia porque tú tienes algo especial que hacer en este mundo, pues precisamente por eso siempre ha tenido una conexión espiritual con su hermano gemelo, el que ya hemos visto que nació muerto, o sea, ni siquiera llegó a respirar. Pero él siempre ha hecho como que estaba presente en su vida, es decir, hablaba con él como si estuviera aquí, como tú y yo al lado. Uh-huh. Y esto, poco a poco, pues fue influyendo en la personalidad y además siempre tenía como una sensación de vacío, ¿no?, de sentirse solo. Tenía música, fama, relaciones con todo el mundo, pero a pesar de eso siempre notaba que algo le faltaba. Claro, le faltaba su otra mitad. Así que, los años pasaron, Elvis creció como si estuviera destinado a algo más grande. La madre lo miró con devoción, como ya decimos, pero cuando la fama llegó y Gladys, la madre, vio como la industria, el frenesí de los seguidores devoraban a su hijo y encima él les compra una casa, una mansión maravillosa en 1957 a sus padres para que viva toda la familia, pues no duraría ni un año esa felicidad, porque ella falleció con apenas 46 años
Y Elvis, a partir de entonces, bueno, pues sintió que una parte de él se apagaba. De hecho, él dijo, cuando murió su madre en el funeral, dijo, me voy con ella. Mientras abrazaba al féretro, esto lo cuentan en varios medios. Pero el destino no le concedió ese deseo de irse con ella aún. Bueno, la historia de Elvis no es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. De hecho, ya se ha hecho en Abismo un programa sobre él, sobre la historia de su fama, ¿verdad? Sí, hicimos uno en el Abismo Gemelo. Uh-huh. Así que precisamente vamos a centrarnos en esa parte familiar. Estamos diciendo que con 22 años, en 1957, él había conseguido el sueño de darle a sus padres una grandísima mansión. Esta mansión se llama Graceland, seguro que la conocéis, porque sobre todo es la segunda casa, el segundo edificio más visitado de Estados Unidos después de la Casa Blanca. Es alucinante, ¿eh? Más de 600.000 personas cada año en este lugar. Pero es curioso porque Graceland, que fue adquirido por el gran rey del rock como un sueño, ¿no? Para que viviera toda la familia, bueno, pues esto se convirtió en su refugio. Es a día de hoy una mansión, tiene 23 habitaciones y él vivía en el segundo piso. Un segundo piso en el que él tenía su habitación privada, ¿no? Su cuarto de baño y la oficina. Pero además él construyó algunas habitaciones para pasar los ratos, para componer. Bueno, pues tenía el Jungle Room, que seguro que habéis visto alguna foto. Si buscáis Graceland en internet podréis encontrar las fotos de esta habitación que simula como si fuera todo, tiene todo paredes con vegetación, con piedra, la moqueta es verde, y allí él se sentaba a reflexionar, a pensar y a meditar. Pero aparte también tenía un jardín de la meditación, bueno, del que hablaremos después porque a día de hoy es el lugar más importante de Graceland. Porque ahora vive alguien allí. Bueno, no desvelemos. Vale, perdón. Es que no he ido. No, yo tampoco, por desgracia, ya me gustaría. Como a tanta gente. También tenía su sala de billar. Bueno, pero esta planta donde estaba solamente su habitación, la oficina y el baño, está completamente cerrado a todas las visitas. Eso no se puede entrar. Y en aquel momento tampoco. Pero de se hecho, puede entrar hoy. A día de hoy. O sea, hoy hay visitas, en aquel momento, no solamente al exterior, sino al interior del edificio. Sí, se puede visitar una parte del edificio, o sea, de la casa original, tú puedes verlas. Pues la parte de abajo, todo eso, pero la segunda planta no se enseña a nadie. Está prohibido. Pero en aquella época incluso, también te digo que había un cartel en el que ponía solo empleados. Bueno, pues habrá gente seguro que intenta colarse. Por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay una habitación secreta que además está construida a prueba de terremotos, de fuego, de tornados, y él usaba... En una segunda planta. Sí, es curioso, ¿verdad? Siempre se suele hacer en los... en los bajos. En el subsuelo. Claro, pero ¿sabes por qué no va a poder ser en el subsuelo? Porque hay otra leyenda. Se dice que toda Graceland está conectada por túneles subterráneos hasta Memphis, hasta el centro de Memphis. Y esto forma parte de las conspiraciones en torno a la muerte de Elvis, que claro, pues bueno, se puede presuponer que si no fuera real esa muerte, él podría seguir teniendo su vida en la segunda planta de Graceland, y esto le conduce hasta lugares donde puede ir disfrazado o lo que sea y no levante el imaginario sospechas, ¿no? popular es muy interesante para estas cosas. Estamos hablando de todos estos años desde que muere la madre hasta que él ya completamente destrozado por las adicciones, por sus pensamientos
que nunca había superado esa infancia en la que creció siempre acompañado de su hermano gemelo que no existía en este plano. Sus depresiones, bueno, fallece precisamente en ese cuarto de baño de la segunda planta. ¿Vale? No nos vamos a entretener en todos sus conciertos y sus cosas. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, pues el 16 de agosto de 1977 es cuando fallece, y apenas unos días después, el día 29 de agosto, en el enterramiento donde habían decidido tanto poner a la madre como al propio Elvis, que era en el cementerio de Forest Hills, bueno, pues se produce una profanación, un intento de profanación por el que el padre, Vernon Presley, decidió trasladar los restos de Elvis y de su madre a Graceland. Y allí es cuando Graceland, esta grandísima mansión, este lugar, esta casa que iba a ser el palacio de los Presley, se convierte en cementerio. A día de hoy hay tantos cuerpos como los que han vivido en esa casa. Pero bueno, que no nos adelantemos. El jardín, ¿no? Hacen como... ¿O tienen un pequeño mausoleo? ¿Cómo funciona? Está en el jardín, precisamente en esa Porque zona, en ese jardín de meditación que él utilizaba tanto, era su jardín favorito. Y bueno, pues eso, se supone que el padre, que aún vivía, pues decidió trasladarlos allí. Y el 2 de octubre, estamos hablando que esto ocurrió el 29, él fallece el 16 de agosto. El 29 de agosto se produce esta profanación y consiguen que les den permisos para poder enterrarlos el 2 de octubre del 77, tanto a Elvis como a su madre. Y además ponen una plaquita en conmemoración de Jess, que es el hermano gemelo fallecido. Que los restos, claro, como estarían en una tumba anónima, nadie los puede desenterrar. Exacto, estaba en una tumba sin nombre, entonces nunca se pudo recuperar. Entonces sigue siendo el cuerpo sin recuperar. Sí. El del niño. Sí, señor. Oye, y en este cementerio, ¿qué más personas puede haber aquí? Pues fíjate, 2 años después de del fallecimiento de Elvis Presley. Porque Elvis fallece con que eran 40. Muy, sí, bueno, alrededor joven. de 50, sí. Sí. Y bueno, pues el padre no pudo superar todo esto porque ya llevaban arrastrando una vida de mucho dolor, primero con el primer bebé, con la muerte tan prematura de su mujer, su hijo, que era el que les daba absolutamente todo. Y finalmente, en 1979, apenas 2 años después, Vernon Presley fallece en esa misma casa, en Graceland. Esta es la segunda muerte que tenemos ahí, ¿no? Porque... Claro, está el hijo. Un poco No, es la tercera muerte ya en Graceland. Vale. Porque fallece la madre, fallece Elvis, fallece Vernon, el padre. La abuela sobrevivía, que la abuela vivía allí con ellos, Minnie, y murió en los años 80. Allí también, en la casa. Murió allí también, en esa casa. Bueno, al final, si está toda la familia y no salen de allí, tendrán que fallecer allí. Hombre, yo creo que sí salían, estaban todo el día de giras. Me refiero, y todo. Vale. Pero bueno, no sé. Perdón, no quería poner ningún tipo de connotación, pero claro, si al final están viviendo toda la familia allí, pues es un lugar en esa gran edificación que ellos tenían. Es que a mí me parece muy curioso porque Graceland al final se ha convertido... Bueno, tiene un significado espiritual para muchísima gente porque es un lugar de peregrinación, como ya hemos contado, para 600.000 personas cada año. Que además la adquirió, es curioso este dato, la adquirió, ya hemos dicho, en 1957 con 22 años por $100.000. Eso era una fortuna en aquel momento terrible. Y... tenemos que destacar que en esta casa, en la que han ocurrido ya en este punto que sabemos, pues tantas muertes, tantos momentos de tristeza,
tanto el servicio como algunos de los visitantes, porque esta casa está abierta al público desde 1982, cuando Priscilla Presley se hizo cargo de toda la herencia, bueno, pues empiezan a hacer esas visitas, a construir más zonas, y entonces muchos de los visitantes, como te digo, y varios de los trabajadores del servicio aseguran que se ven sombras y que hay fenómenos inexplicables justamente en las escaleras que conducirían a esa segunda planta, donde falleció el propio Elvis. Pero es más, y esto sí que me parece interesante destacar, sabes que esa segunda planta, como te decía, no se ha abierto al público, está prohibida su entrada, pero sí se ha abierto alguna vez para algunos personajes del mundo de la música, por ejemplo, Paul McCartney, que de hecho estuvo varias horas sentado en la Jungle Room en la que hemos hablado, y él siempre ha comentado de esta experiencia que fue para él un lugar de sanación, no solo de inspiración musical, sino de sanación, y que, bueno, no sé si sabes que este hombre pues, ha ido buscando siempre ayuda en las religiones. Yo recuerdo que se hizo budista, no sé ahora cómo estará su vida. Son muy clásicos en el cambiando de religiones, como el que cambia de casas. Y entonces, pues eso, para él era muy, muy, muy importante tener esa conexión con Elvis. Y entonces por eso pidió a la familia el acudir allí y estar unas horas allí para poder inspirarse, pero lo que ha comentado siempre es que fue una experiencia que no ha tenido ni siquiera en algunos templos a los que ha podido acudir. Pero es que Bruce Springsteen, bueno, pues siempre ha contado que fue testigo de una experiencia extraña, paranormal, se entiende, en la que también pudo haber alguna sombra que viese él y los que le acompañaban en aquel momento. Pero bueno, al final está todo relacionado con la posibilidad de que esa muerte fuese falsa, que precisamente por esas depresiones de Elvis pues no quisiera seguir adelante en el mundo público y se encerrase. Lo que pasa que, claro, entonces ya no tendría sentido la muerte del padre, ¿no? El caso es que décadas después, la sombra de esta maldición de esta familia ha caído muy recientemente sobre las nuevas generaciones, en concreto sobre Benjamin Gough, el nieto de Elvis, porque sabes que Elvis tuvo con Priscilla solamente una hija, que fue Lisa Mary, y bueno, esta tuvo 2 hijos a su vez. Este chico con 27 años, bueno, pues decidió unirse en el otro plano con su abuelo. ¿Con qué años? A los 27. Vaya, curioso, ¿no? En 2020. Los 27 también era una edad muy marcada para ese tipo de muerte. El club de los 27. El club de los 27. Bueno, pues qué poca descendencia. Sí, bueno, y aunque encima, poca descendencia, mucha herencia, ¿no? En este caso sería, pero... Y ya con la última persona que va a formar parte de este Meditation Garden, de este enterramiento en el jardín de Graceland, no es Benjamin Gough, el nieto, sino la propia hija de Elvis. Fíjate, yo pensaba que había sido este año pasado, pero no, ya fue en 2023, que falleció igual que su padre y que su abuelo de un ataque al corazón de repente. O sea, ahí han fallecido y todos allí. Lisa Mary yo creo que a lo mejor falleció en Los Ángeles, que es donde vivía, pero sí está enterrada, ha sido enterrada en ese mismo jardín. Dani, ¿tú esta edificación la conocías? Bueno, sí, Graceland sí. Además, cobró, como vamos a llamarle, mayor exposición pública, que ya la tenía, como ha comentado Silvia, pero cuando falleció Michael Jackson en Neverland. Recordemos que es otro enclave también, que hay un peregrinar turístico y que guarda, salvando las distancias, muchas similitudes también con este Graceland de Elvis, ¿no? Decías tú, Nacho,
Hombre, es que si están siempre allí, ¿no? Pues claro, las posibilidades de que mueran allí se multiplican exponencialmente. Pero claro, pensemos que esta gente tenía sus médicos allí. Como Michael Jackson, él recibió un tratamiento, tenía su médico que acudía a Neverland, lo trataba y se iba. O sea, en cierta manera sí que puede ser que tenga cierta lógica que pasen mucho tiempo allí, excluyendo las giras y todos los bolos que pudieran hacer, pero para morir allí, ¿no? Dicen o decían o solían decir que dónde muere uno más tranquilo que en su casa, ¿no? ¿Cuántos enfermos hay terminales que vemos que le dan, entre comillas, el alta médica para decirte vete a tu casa y muere en paz, ¿no? O sea, muere en tu casa, donde tienes que estar. Pues yo creo que también la mentalidad de la familia Presley era un poquito esa, ¿no? Era aquello de yo estoy en paz en mi casa y muero en mi casa, pero claro, eso entronca también con esas, pues podemos llamarlas de una manera así un poquito paranormal, esas impregnaciones que pueden dejar ahí, esa huella que puede dejar allí una muerte, aunque no sean unas circunstancias ni trágicas ni dramáticas, ni siquiera por pues, una muerte, dijéramos, con uso de fuerza, como puede ser un asesinato, que normalmente son las más potentes, ¿no? Sino una muerte, pues como un infarto, algo que te deja reposando en paz, pero claro, que impregna con tu huella esa estructura que al final absorbe energía, ¿no? Pienso yo, y eso pues es lo que puede estar pasando en Graceland. Están utilizando Graceland lo han utilizado como un remanso de paz, ¿no? Para desconectar de esos momentos de estrés. Bueno, pues claramente sabemos que el mayor número y porcentaje de muertes se producen en los momentos de relax, porque cuando tú estás en una exposición de estrés continua, por eso la mayoría de... Por eso no descansas tú. No, por si acaso. El gran número de infartos se da en agosto. Lo de agosto es tremendo, que es cuando la gente desconecta en vacaciones. Cuando murió Elvis. Por cierto, lo acabo de mirar, sí. Lo acabo de mirar y falleció con 42 años, pero ¿vale? 42. Pero esto es muy interesante. 42 años. Lo que estoy diciendo, Dani. O sea, que la gente se piensa que, bueno, pues cuando te da el infarto, cuando tú más estrés tienes, no. Cuando tú más estrés tienes es cuando no te va a dar un infarto. Por eso haciendo ejercicio tampoco suele dar un infarto. Sino cuando tú descansas, cuando tú desconectas, cuando tu cuerpo se intenta regular, pues tu corazón va a una velocidad que todavía no se ha regulado con el cuerpo y ¡pum! Y es cuando se cae. Por eso siempre se recomienda que cuando se va a hacer las vacaciones, cuando tienes un gran estrés, que no sea de tirón. ¡Pum! Venga, me voy de vacaciones, desconecto 20 días. No, eso es lo peor que puedes hacer. Es una cosa, por desgracia, pues tiene que ser progresivo. No os vayáis de vacaciones. Eso está muy mal. Sí. Está fatal. Bueno, pero tiene que ser pero es verdad, una desconexión. Yo creo que esto es como un consejo de salud también a la gente. Es decir, el que tiene un estrés, yo lo tengo, y si yo ahora me voy un mes seguido a una isla desierta, pues hombre, tampoco es que fuese lo mejor que para mí, ¿no? Es decir, que paradisíaco es, ya, pero el paraíso con cuidado, porque no acabarás eternamente en el paraíso. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, es que yo soy igual. Bueno, ¿y cuántos tristes casos hay de deportistas de élite, ¿no? O ya no tan de élite, pero sí deportistas máximos que tienen esa muerte súbita, pues cuando verdaderamente no están haciendo ningún tipo de deporte, sino cuando están en casa tranquilos, como decía Nacho, ¿no? Relajados, cuando les da ese... Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Pues hay que buscar un momento de desconexión al día. Consejos vendo, para mí no tengo, pero hay que buscar un momento de desconexión para consigo mismo para evitar este tipo de problemas. Bueno, pues muy bien. Gracias. Nada, por favor, eso faltaría. Bueno, continuamos. ¿Quieres que continuemos? Luego retomamos un poco el tema de los Presley. Es interesante. Incluso sobre todo el tema OVNI, que luego podemos mencionarlo un poquito más. Dani, lo de la familia Lee, que, claro, esas creencias, como he dicho en el comienzo, hacia el mundo espiritual, el mundo de los espíritus como tal, malignos, las impregnaciones, esas persecuciones que hay de otros planos, allí tienen una fuerza tremenda. E incluso en las zonas de todos estos países hay casos que cambian y modifican los nombres de las personas y los apellidos para despistar a los propios fantasmas y romper ese tipo de maldición. Y por eso es algo que ellos lo llevan a rajatabla, y siguen creyendo tantísimo en el mundo fantasmal. Hemos hablado mucho de los fantasmas de Japón y de China, que seguiremos hablando también próximamente. Pero bueno, me gustaría que contases un poco esa muerte tan extraña que tiene desde Lee, ¿no? Que encontramos, que todavía sigue siendo algo muy extraño. Salió una última teoría
creo que era por exceso de agua que había bebido y le provocó un fallo. Pero bueno, hay muchas teorías sobre su muerte y sobre todo hay muchas teorías sobre una maldición que se extendió sobre ellos. Así es, Nacho, lo has enganchado perfectamente con esas supersticiones, ¿no?, asiáticas a las que le guardan muchísimo respeto todavía a día de hoy, en pleno siglo XXI. Fijaos, vamos a hacer una reflexión, vamos a situarnos en la ciudad de Kowloon, en Hong Kong, en el distrito de Kowloon. Vamos a escuchar ruido de ambulancias, vamos a ver un productor, Raymond Chow, que levanta el teléfono y llama a Betty Ting Pei, una actriz, y le dice: ¿qué pasa que no estáis aquí en el set de rodaje? Y Betty Ting Pei, aterrorizada, le dice: es Bruce, no se despierta. Eso era un 20 de julio de 1973 y es el día que murió una leyenda de las artes marciales y del cine, en general en Hollywood, una estrella mediática que se llamaba Bruce Lee. Ese día murió el Kung Fu, murió el Wing Chun, murieron muchas cosas con él. Pero como tú bien dices, esto se remonta a algo. Todos sabemos, todos conocemos a la figura de Bruce Lee, todos más o menos hemos oído hablar de su muerte, no vamos a pasar un poco de puntillas por todo eso porque ya se ha hablado mucho, largo y tendido. Bueno, si puedes recordarlo, él venía con un dolor de cabeza. Correcto, eso es lo que iba a decir ahora. Él tenía una migraña que ya había sufrido anteriormente, ahora entraremos ahí, y se toma un analgésico que es el Equagesic, creo que se llama, se lo da a Betty, la misma Betty le da ese analgésico que tiene un poquito de aspirina y un poquito de antiinflamatorio, le da eso y se acuesta, se echa una siesta, de la siesta de la que ya no se levanta nunca. ¿Vale? Entramos en el tema de que podemos hablar muy por encima de su muerte, ¿no? Al final se dedujo en la autopsia, se sentenció que había sido un edema cerebral. ¿Qué es un edema cerebral? Pues es, como bien podemos saber, el exceso de líquido, ¿no? ¿Qué pasa? Esto se le achacó primeramente al analgésico que se tomó, que le generó una reacción alérgica. Hace muy poquito, en 2022, se dedujo totalmente y ahí se sentenció, acabó un poco con el misterio de la muerte de Bruce Lee, que fue debido al exceso. Fijaos una cosa, fijaos qué paradójico esto. Fijaos qué paradójico. Al exceso de ingesta de líquidos, en este caso agua. Bruce Lee bebía muchísima agua al día, muchísimos litros de agua al día, y eso lo acabó matando. Un tipo que llevó una filosofía al máximo y que decía aquello de: si el agua se echa en la taza, el agua se convierte en taza. El agua fluye y golpea. Sé agua, be water, my friend. Y el agua acabó matándolo. Es paradójico. Me parece cruel. Como parte, si hay algo trenzado e hilado en el destino, me parece de los casos más crueles que pueden existir, O sea, es decir, algo que defiendes, que es como tu máxima, sé agua, todos recordamos esas palabras, ¿no?, de Bruce Lee, y que acabe matándote el exceso de agua en tu cuerpo. Me parece brutal, ¿no? Ya lo digo, eso fue en 2022, se llegó a esa conclusión casi ya, que sentenciaba la muerte de Bruce Lee, pero vamos a remontarnos un poquito más atrás, como apuntabas ya al inicio, Nacho, en esas supersticiones de la familia, ¿no? Fijaos, ¿por qué se habla de la maldición Lee? Luego entraremos en la muerte de su querido hijo Brandon, que también tuvo tela, ¿no? Y hablaremos de alguna otra conexión con alguna... podríamos decirle premonición, ya lo veremos. Bueno, el tema es que cuando la familia Lee tiene su primer hijo varón, fallece, no sabemos por qué causas, no hay documentos que aleguen, es inexplicable la muerte del hermano mayor, podríamos decir, fallecido de Bruce Lee, y no se sabe muy bien de qué murió, ni cómo, ni en qué circunstancias. El caso es que muere. Entonces hay una tradición en China que dice que cuando muere tu primer hijo varón, al segundo, si es varón, como fue el caso de Bruce Lee, tienes que ponerle un nombre femenino. ¿Para qué? Para alejar a esos malos espíritus que van a seguir esa como podríamos decirle, esa maldición, ¿no? Al fin y al cabo, persiguiendo a esa criatura para acabar con la vida, como con el primer varón. Dime, Nacho. No, perdón, te he interrumpido. Para despistar. Pensaba que querías decir algo. No, creo que se busca. Es que las conexiones de Discord van un poco como van también. Discordantes. A veces nos pisamos. Que realmente es para despistar a esos fantasmas, ¿no? Es decir, como van a seguir a por los varones, vamos a despistarles con que hay una mujer en medio. Sí, exacto. Entonces se le tenía que llamar de alguna otra manera. La llamaron, si no recuerdo mal, Lun Fu. O sea, sus padres cumplieron la tradición. Lo que pasa que por vicisitudes del destino,
pues al final, ¿no? Una enfermera, porque recordemos que Bruce Lee sí que es cierto que al mes y pico, los 2 meses, se migró a Hong Kong, pero su familia lo tuvo en California. Él nació en Estados Unidos. Entonces, una enfermera, por aquello de facilitar el trámite de la nacionalidad estadounidense, ya sabemos cómo estaba, era 1940, era un poco una época comprometida. Entonces, le dijo que por facilitar el trámite de la nacionalidad le pusieran un nombre más americano, ¿no? Más anglosajón, más occidental. Y le pusieron Bruce Lee, y en la partida de nacimiento refleja como Bruce Lee. A los 2 mesecitos, como ya digo, migraron de nuevo, se marcharon a su país, a Hong Kong, a China, y allí pues le volvieron a poner el nombre para evadir, porque son muy creyentes, y volvemos a repetirlo, incluso a día de hoy. Entonces le pusieron ese nombre femenino para intentar ahuyentar esos espíritus. ¿Qué pasó? Cuando Bruce Lee, dijéramos, o el pequeño Bruce Lee, o el joven Bruce Lee, ya no sé cómo decirlo, porque fue un momento determinante, él empieza a lanzar su carrera en Estados Unidos y Hong Kong paralelamente, decide tomar como su nombre artístico el de Bruce Lee. Él piensa que le va a abrir muchas más puertas, él piensa que va a ser mejor, tiene más gancho, es más comercial, ¿no? Como podemos ver, que Laon Fao, o el nombre que le hubieran puesto, que era como femenino, se llamaba como el pequeño Fénix, algo así, la traducción, pues él ve que Bruce Lee tiene mucho más gancho, comercial. Supongo que también bien asesorado. Entonces él decide tomar su nombre americano, su nombre de la partida de nacimiento, y con eso la gente, o las malas lenguas, dicen que rompió esa protección de la maldición que tenía. Él llevó una vida bastante, eso da para otro programa, una vida bastante misteriosa al margen de la exposición pública. Tuvo una vida atropellada, Bruce Lee. Dicen que también estaba apegado a sustancias estupefacientes bastante adictivas, entre ellas, eso sí que está demostrado, la marihuana. La marihuana, el día que murió Bruce Lee, se había fumado un cigarro, vamos a decir, un cigarro de marihuana, y se había ido a dormir. Después se tomó el analgésico y se había ido a dormir, ¿no? Todo esto puede empujar a que se produciera ese edema. Pues bueno, quizás no fuera determinante, pero obviamente no facilitó que no se produciera. Es decir, más ayuda que no ayuda, ¿no? Bueno, pues el tema es que si todo esto lo extendemos, ¿por qué la maldición de la familia Lee? No, fíjate tú. El 31 de marzo de 1993, Brandon Lee, el hijo mayor de Bruce Lee, recordemos que Bruce Lee tuvo, bueno, con Linda Lee Catwell, que fue su esposa, tuvieron 2 hijos, el mayor Brandon Lee y la menor Shannon Lee, que aún vive a día de hoy. Estaba, como decíamos, grabando en ese momento la película del Cuervo. Todos conocemos esa película, ¿no? Todos conocemos, o más o menos, aunque no la hayamos visto, nos suena, ¿verdad? Porque además fue algo trágico lo que sucedió en el set de rodaje. Brandon Lee estaba a punto de despegar su carrera cinematográfica. Él quería demostrar, como ya hizo su padre en su día, pero a través de las artes marciales, pues Brandon Lee, a través de la interpretación, quería apartarse del mundo de las artes marciales que tanto había marcado su vida, ¿no? Y él, con esta película de Alex Proyas, basada en una novela de James... No, me sabe mal porque no recuerdo el nombre, ¿vale? Está basada en una novela de un tipo que su mujer se amaba muchísimo y murió en un accidente de tráfico, o más bien la atropelló una persona que iba bajo los efectos del alcohol. Y él, para refugiarse de ese tormento, se alistó en la marina y se fue, ¿no? Y en ese momento de abstracción, en Berlín, que lo enviaron, escribe la novela del Cuervo. Se crea un éxito con ella y compra los derechos, y Alex Proyas la dirección. Bueno, como protagonista... Perdona, Dani, que la novela original es de James O'Barr. James O'Barr, correcto. Sabía que era James, pero el apellido no me acordaba. Y para no meter una cagadita, digo, vamos a decir, gracias, Silvia. Pues en esa película, en esa novela está basada la película del Cuervo. Como protagonista tenemos a Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Y fijaos el tema, ¿no? Ese 31 de marzo de 1993 se está grabando una escena en concreto. Ya se tenía casi el total de la película. Faltaban unos 6 días para concluir el rodaje. Y se graba una escena en la que, bueno, se puede ver en internet, ¿no? En la que sufre un tiroteo el personaje que interpreta a Brandon Lee, que es Eric Draven, el Cuervo. Y le tienen que dispararle, ¿no? Varios, entre ellos el pequeño cabecilla de esa familia mafiosa, ¿no? Que es Fanboy, interpretado por creo que es Michael Messi.
Michael Mace, creo que sí, no recuerdo bien, pero creo que sí, tiro de memoria. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Fijaos, la historia seguramente ya más o menos la sabéis, o muchos de vosotros la sabréis. Todos se utilizan balas de fogueo, de atrezzo, ¿no? En las pistolas se utilizan balas de fogueo para simular esa detonación real de un casquillo de bala, pero evidentemente no salen balas, ¿no? Bueno, pues en esa pistola que empuñaba Fanboy en la película, ¿no? El actor que interpretaba a Michael Macy, dijéramos que queda encasquillado una bala, hay encasquillada una bala en el cañón con pólvora real y munición real. Consecuencia, en ese tiroteo, fijaos lo triste de la situación, ¿eh? En ese tiroteo, Brandon Lee recibe un impacto de bala real en el abdomen, más todas las demás de fogueo. ¿Y qué pasa? Sucede una cosa muy, muy curiosa, ¿no? La escena sigue, obviamente, porque Brandon Lee, Eric Draven, en ese momento, debía caer y fallecer, o estar herido de muerte, podríamos decir, ¿no? En ese momento, en esa escena. Con lo cual, Brandon Lee cae. Y Brandon Lee queda herido de muerte mientras todos los demás actores continúan la escena. 1 minuto, 2 minutos más, que hubieran sido igual determinantes para poderle salvar la vida. Pero claro, como nadie sabía lo que había pasado de verdad y Brandon estaba actuando, pues Brandon está herido de muerte tirado en el suelo. Cuando el director Alex Proyas dice ¡corten!, entonces ven que Brandon no se levanta. El médico se acerca a preguntarle «Brandon, ¿estás bien?», y Brandon ya no contesta. Lo trasladaron al hospital Hanover, le hicieron una transfusión de sangre de más de 30 litros, una operación de más de 6 horas, y Brandon Lee falleció el 31 de marzo de 1993. El hijo de Bruce Lee, quizás siguiendo esa triste maldición familiar que rompió su padre, o que ayudó a que se prodigara o a que se extendiera su padre cambiándose el nombre, fallecía a los 28 años, perdón. 4 años antes que su padre, que murió con 32 años, Bruce Lee. Y fijaos, algo muy curioso, ¿no? Quiero hacer un par de paralelismos. En la película que no llegó a concluir Bruce Lee, que es la de Game of Death, es una película que no llegó a terminar, hay una escena, fijaos qué curioso, ¿no? ¿No os parece curioso esto? En la que él, que interpreta a Billy, en un set de rodaje, recibe un disparo de verdad de una supuesta arma de fogueo en la cara. El personaje de Billy en la película no muere, pero tiene que ser sometido a una operación plástica, incluso que lo deja marcado de por vida. ¿Pero qué os parece el paralelismo de que en la última película que no acabó de rodar su padre, porque falleció antes, ese Game of Death, muera o sea herido, no muere, pero está herido su personaje, el personaje de Bruce Lee, por una bala de fogueo que no debería estar ahí, y que después su hijo, con 28 años, fallece en el set de rodaje del Cuervo por una bala de fogueo que no debería estar ahí? ¿Qué os parece eso? ¿No os parece increíble? Porque eso tiene esa conexión tiene tela. La piel de gallina. Game of Death, ¿qué pasa con el personaje de Lee? ¿Tú te acuerdas? El personaje, hay un momento en el personaje de Lee, de esa película, que recordemos no acabó de grabarla porque falleció antes, pues eso te iba a decir, y es un estreno póstumo. Pero se llegó a estrenar, ¿no? Sí, después de su muerte, sí. Claro. Sí. Si no recuerdo mal, estoy tirando de cabeza, que la gente me perdone, en el 78. O sea, estamos hablando de que Bruce Lee muere el 20 de julio del 73. Bueno, ¿y qué hicieron para sustituir la imagen de Lee? Bueno, había 40 minutos de metraje grabados de Bruce Lee y hicieron todo lo posible, porque esto es una historia muy curiosa también, ¿no? Warner, que creo que era la productora que estaba en ese momento con Game of Death, decide separarse totalmente y después la coge. No sé si era Warner. No, ahora estoy mezclando cosas. No. Esto, perdón. Esto sucede con la de The Crow, con la del Cuervo de Brandon Lee, que es Warner la que cuando sucede esto se separa, rompe, y casi un añito después, unos meses después, Miramax habla con la familia Lee y le dice: oye, vamos a sacar el proyecto de El Cuervo adelante, el último trabajo de Brandon Lee, y un año después de la muerte de Brandon Lee, como conmemorando ese aniversario de la muerte, se estrena El Cuervo, ¿vale? Pero lo de Game of Death había grabados unos 40 minutitos de Bruce Lee, y no sé muy bien cómo llegan a compensarlo, pero el caso es que casi que lo tenían hecho, con actores, con dobles, acaban subsanando y acaba terminando esa película, que recordemos que el guión era íntegro de Bruce Lee, él quería estar en la dirección, en la parte actoral, en todo, y acaba saliendo
como bien he dicho, si no recuerdo mal, 5 años después de la muerte de Bruce Lee. En el 78 se estrena Game of Death. Y la escena del cuervo de Brandon Lee no aparece. Sí. Sí aparece, sí. ¿Pero aparece la muerte en la película? Sí. Claro que aparece. A ver, siempre a los que nos gusta el mundo gótico y todo esto, sobre todo los que hemos vivido los 90 y los 2000, esta película supuso un hito brutal para los adolescentes, para la gente joven. Mira, Dani, lo que tiene ahí. Pues precisamente tiene el personaje del cuervo, Brandon Lee. Vale. Eric Draven. Yo lo he visto así, digo, saca un crucifijo o algo ahora. Digo, no, bueno, es el personaje, no, es mítico además. El cuervo. Así en la distancia. Eric Draven, como bien decía metros y Silvia de Brandon Lee, ¿no? Y entonces, la película que lo hubiera lanzado seguramente al estrellato, porque fue un éxito además después, ¿no? Se han intentado hacer muchas películas después, como siempre pasa, ninguna llega al nivel de la primera, ¿no? Que siempre se ha especulado mucho esto con la pregunta que estabas haciendo, Nacho, sobre si la escena que se dejó finalmente en el montaje era la de la muerte o era una anterior, pero al parecer, bueno, pues sí, era la que aparece en la película, es la de la muerte de Brandon. Sí, de hecho, es la escena, hace muchos años que no veo The Crown, el cuervo, pero es la escena que da muerte al personaje de Eric Draven, podríamos decir, que después, con ese tinte, ¿no? de Edgar Allan Poe, resucita gracias a ese cuervo, sí. ¿Vale? Y vuelve con sed de venganza, porque recordemos que esa maldita banda había violado y matado a su novia, con la que se iba a casar al día siguiente, acaba con su vida también. No sé si recuerdo, o simplemente es una escena en la que él cae, no recuerdo muy bien el orden en el que está la película, lo que sí que estoy casi 99% seguro es que aparece en el film original. Así es, esa escena sobre la mesa, ¿no? Que él está de pie sobre la mesa y ahí le disparan y cae. Esa es. Bueno, pues dos vidas. Pues fíjate que yo os voy a contar algunas cosas más sobre la familia Lee, si me permitís, porque claro. Precisamente hablando de esa maldición, de los, como ha comentado Dani, de los padres, bueno, pues que podían tener esa superstición de que al haber muerto el primer bebé que tuvieron, el segundo hijo, para que los espíritus malignos no se lo llevasen también, bueno, pues le pusieron ese nombre de niña y todo esto. Bueno, pues es que ellos ya contaban, este matrimonio, ya contaban con que alguna maldición les podía ocurrir o podía estar en sus vidas, porque es que fíjate que su historia de amor era algo que estaba prácticamente prohibido en aquella época en China porque pertenecían a clases sociales completamente diferentes. La madre era de una familia acomodada, en cambio el padre, pues, de una familia muy pobre, Li Hoi-chuen, se dedicaba desde pequeño, salía a la calle y descalzo lo que hacía era decir el menú del día de un restaurante de cocina, además, pues económica para trabajadores y tal. Pero ¿qué pasa? Que él lo hacía cantando. Y entonces, precisamente por hacerlo así, se hizo conocido y hasta allí llegó para escucharle un cantante de ópera que lo escogió como su discípulo y lo metió en un espectáculo circense de comedia y ópera. Entonces, años después ya llevaban sus giras con este espectáculo y fueron invitados, este espectáculo circense, fueron invitados a una representación privada en el palacio de Sir Robert Hotton Bosman, que era el tío materno de Bruce Lee. O sea, el tío de la mamá, ¿vale? Perdón, el hermano de la madre. Entonces, bueno, pues allí se conocieron y claro, esto no se veía nada bien porque ella pertenecía, como decimos, a los Bosman-Hotton, que era pues una familia establecida euroasiática que tenían mucha fortuna, se dedicaban a las exportaciones, entre ellas se dedicaban a exportar opio, a seguros y bienes raíces. Y entonces, claro, ella
que había crecido con todas esas restricciones, de repente se convirtió en una mujer muy adelantada a su época, que no quería tener una relación pactada, ¿no?, con alguien con la que le casase su familia, y entonces fue cuando decidió llevar su amor adelante y casarse con el padre de Bruce Lee. Pero es que muchas personas de alrededor se juntaron para echarles esa maldición de que nunca conseguiréis ser felices. A esto vamos a retrotraernos más en el tiempo, porque estamos diciendo que la madre venía de una familia holandesa, una familia, de hecho, que, bueno, todo partió de Moses. ¿Tú cómo lo dirías esto? Moses Hartog Bosman. Sí, más o menos. Moses, ¿vale? Esto no es muy neerlandés, ¿eh? No, porque precisamente era una familia judía holandesa, pero de origen alemán. Sí, señor. Entonces, Bosman nació en Rotterdam en 1839, ¿vale? Vamos a situarnos hasta allí, de dos padres adolescentes. Y bueno, pues el padre se dedicaba a la carnicería, y entonces Moses no quería seguir la estela de su padre, y cuando era adolescente cogió un bote y se unió a la Compañía Holandesa del Este de Asia. Este hombre, en 1866, finalmente, con muchísimo éxito, fíjate tú que venía desde otro país, había venido en bote y todo, pues se convierte en cónsul holandés en Hong Kong, donde compró una concubina china llamada Setai y tuvo 6 hijos con ella. Evidentemente, estos hijos, bueno, pues se criaron con riquezas, en un mundo cultural brutal de ese momento, y entre la nobleza prácticamente, ¿no?, podríamos decir. Y precisamente uno de esos hijos, Ho Kom Tong, bueno, pues se casó con una mujer. Además tuvo 13 concubinas, pero no contento con eso, tuvo una amante británica. Precisamente con esta amante tuvo su 30º hijo, que fue una hija, y es la madre de Bruce Lee. ¿Qué pasa? Que precisamente por ser, fíjate, tenía una esposa, 13 concubinas compradas, y precisamente por ser hija de su amante, bueno, pues esta niña ya estaba marcada por la desgracia, tanto de unas familias como de otras, y sobre todo desde el punto de vista judío, ¿sabes? Esto era, bueno, pues habían caído completamente en Sodoma y Gomorra toda la familia. Pero es que además hay otras posibilidades, otras creencias que nos pueden llevar a esa maldición de la familia de Bruce Lee, porque, por ejemplo, en la cultura china se cree que los espíritus malignos pueden traer desgracia a una familia si han sido ofendidos o si existe una deuda kármica. ¿Qué ocurre? ¿Cuál puede ser una ofensa para tus ancestros? Bueno, pues por ejemplo, un problema en el Feng Shui de las tumbas de tus familiares. Y esto ocurría con la familia, con los antepasados de la familia Lee, porque no habían sido enterrados en el lugar adecuado. Además, también hay otra versión, que es que como tanto Bruce Lee como su hijo Brandon estaban desvelando secretos a nivel espiritual y de defensa centenarios y milenarios de esta cultura, bueno, pues que esto se consideraba una ofensa para toda la cultura china, y que por eso los espíritus quisieron cobrarse sus vidas. Bueno, aquí pues tenemos dos familias muy interesantes. Marcadas por la fama también, ¿eh? ¿Ya ves? Una cosa... La fama no debe ser buena, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, ya lo decía Rosalía, ¿no? ¿Qué le pasaba a Rosalía? No, Rosalía tiene una canción de la fama que habla más o menos de eso.
No Mal lo sé. amante la fama, dice, ¿no? Ni idea, yo no puedo verificar. Yo, fijaos, chicos, hay una cosa que no me. Ya sabéis que yo, bueno, si no lo sabéis, al que todavía no se haya enterado, se lo digo, yo amo el cine por encima casi de todas las cosas, ¿no? Y hay una película, por ejemplo, que bueno, fue muy denostada en su momento, aunque tuvo su éxito, que es Dragón, de Rob Cohen, la leyenda de Bruce Lee, ¿no? Que habla de él. En esa película, al margen de repasar toda su vida, ¿no? De aquella manera, ya sabemos cómo hace Hollywood para repasar la vida de gente que es de Estados Unidos, imaginaos, de la que, bueno, pues es en este caso asiática como Bruce Lee, aunque haya nacido en Estados Unidos, pero él se consideraba chino y a mucha honra. Repasa la vida, pero al final hay una escena muy chula, ¿no? En la que, bueno, Bruce Lee se ve durante toda la película, eso sí que es parte de su biografía, él lo había dicho varias veces, él sentía que una presencia oscura lo perseguía constantemente, ¿no? Constantemente, que lo acechaba, con la que hablaba, que estaba como persiguiéndole, eso podemos anclarlo casi a esas supersticiones de esa maldición familiar, ¿no? Incluso muchos lo atribuyen a eso. Bueno, pues hay una escena que refleja muy bien al final de la película, fijaos, que él, dijéramos que ese arma de valor es en el acto final y va a luchar contra esa entidad oscura que lo acecha. Y esa entidad oscura, cuando se plantea el combate, baja los brazos y poco menos que desaparece, ¿no? Dejando como victorioso y como triunfador a Bruce Lee ante ese momento. ¿Qué pasa? Que esa entidad se va a acechar a su hijo Brandon, el que muere después a los 28 años antes de saltar a la fama, ¿no? Fijaos hasta qué punto. Brandon decía en aquellos momentos que soñaba muy frecuentemente con su padre, que decía que lo esperaba y quizás, pues sí, quizás esa figura oscura, esa entidad oscura terminó de aquella manera con la carrera, la vida y la trayectoria del padre, Bruce Lee, y también se fue a atormentar al hijo, ¿no? Al hijo, recordemos, varón, porque su hermana Shannon Lee sigue viva, de hecho es la protectora de la Fundación Bruce Lee, ¿no? Y el legado de todo lo que implica la figura de Bruce Lee como era su padre, y aparte también, en detrimento, la de Brandon Lee como hijo, ¿no? Pero me parece, pues bueno, reseñable. Y fijaos otra cosa, otra coincidencia fatal quizá del destino, ¿no? Pero ¿sabéis qué personaje del cine más o menos reciente, ¿no? Se basó en la figura de Brandon Lee, en la actuación de Brandon Lee en El Cuervo, sobre todo, y además ya veréis que hay una semejanza incluso física, ¿no? Para crear su personaje. ¿Sabéis decirme quién es? A ver si alguno de los dos acierta. Yo no lo voy a acertar. Porque igual te digo Vangelis o algo de eso, ¿sabes? No, hombre, estamos hablando de un personaje bueno, de una fue película medianamente reciente. Vangelis no ha sido un personaje de una película, Nacho. Bueno, pero Vangelis es un excelente compositor de bandas sonoras. Pero ha sido un personaje musical en las películas. Sí, eso sí. Pues es un cuerpo musical. Claro. Silvia, ¿tú qué dices? Ay, me Cuando recuerda lo diga, al cuando lo Joker diga o vais a algo caer. así. A ver si vamos a decir aquí Loles León o algo. El Joker no. ¿Quién? ¿Has dicho algo? El Joker, no. Correcto. Heath Ledger. Heath Ledger, quien también fallece por esa supuesta sobredosis antes del estreno del Caballero Oscuro de Nolan, reconoció que se inspiró, sobre todo en la apariencia física de su personaje, además hay muchas similitudes, ese Joker de Nolan, de Heath Ledger, en el Cuervo, en el Eric Draven de Brandon Lee. Que de hecho coincidencia también que acabe muriendo antes del estreno de su película, ¿no? Heath Ledger fue como también el otro amante de todas las adolescentes también de los 90-2000, igual que lo habría sido Brandon Lee, o que lo fue su espíritu, ¿no? O su personaje. Sí. La verdad es que es verdad que tienen muchas cosas en común. Yo soy muy cinéfilo, Sí. ¿eh? Bueno, de hecho hay una. Perdón, Nacho. Es que si no lo digo, reviento. De hecho, hay una escena en El Caballero Oscuro de Nolan calcada de otra escena de la película del Cuervo, que es cuando el personaje de Heath Ledger, el Joker, entra y están todos reunidos en una mesa y él entra para hacer su aparición estelar y soltar su speech. Y Eric Draven, el Cuervo, hay una película y una escena igual, en la mesa sentados todos las cabecillas de la mafia, y él entra también para hacer su representación, ¿no? O sea, fijaos hasta qué punto hay esas conexiones, esos nexos en común. Qué chulo, no Pues, recordaba yo eso. no me acuerdo estos datos, pero bueno, la verdad es que yo cine consumo mucho. Muchísimo, Sí. todo el día Todo el Y cada vez de más calidad. Cada Gracias vez a Dios. de más calidad, sí. Es que empiezo a ver fallos, ¿no? En los rodajes. Ya sabéis que he empezado ahora con Juego de Tronos, ¿no? Y cada vez hay más fallos
cables, Bueno. de suelos. Otro día había un destornillador, parece que hubiese por ahí. Pero bueno, cosas de la época, son OPARTs, ¿no? Yo hay que dejarse... lo veo desde ese punto donde hay guiños hacia elementos tecnológicos en otros mundos, como ocurre aquí. Bueno, oye, muy interesante estas dos familias. Seguiremos con más familias, pero no nos marchamos porque, claro, hemos hablado casi como de ese ovni, ¿no? que da el nacimiento a Presley, que podríamos hablar algún día de personajes históricos que han nacido bajo un... que están muy marcados, sí, por el nacimiento, por días previos o días posteriores, por alumbramientos de luces de otros mundos. Es algo muy, muy, muy interesante, que empezaría ya casi desde la época cristiana, ¿no? Cuando aparecen esas luminarias, esa estrella, etcétera. Y cómo hay otras personalidades, ¿no? que se ven marcadas, incluso la muerte, con el tema ovni. Eso da para mucho y ahí deberíamos hablar con nuestro buen amigo Joaquín Abenza, que eso lo controla muy bien. Pero oye, nos acercamos ya a la Semana Santa, siento cambiar de tema así de forma tan radical. Y aquí, pues como ya sabéis que somos amantes y protectores de la Semana Santa, en este caso de todo el mundo, pero la de Aragón, por supuesto, somos abanderados de ella. Y nada, pues yo simplemente vamos a invitar a la gente. A ti, Dani, te ha enganchado un poco esto de la Semana Santa de aquí. A ti que ni fu ni fa la viste y dijiste, ostras, pues es interesante, es curioso. Sí, es muy interesante. De hecho, invito a todo el mundo a que se acerque. Casi que por hegemonía, ¿no? O por más alcance. Parece que la Semana Santa sevillana es la... Pero ojo con la Semana Santa de Aragón, que de verdad tiene mucho que enseñar y mucho que mostrar. Claro, es muy diferente, ¿no? Sí. Hay muchos guiños, ¿no? de cofradías con ese tinte absoluto andaluz. Pero Aragón premian diferentes... Primero que es mucho más... austera, tendríamos la imaginería no tiene nada que ver. Yo creo que austera, pero es más cruda. Bueno, a ver, aquí lo que tenemos es ese toque del tambor y del bombo que es clásico, que, bueno, yo creo que sin duda ha sido marcado en el mundo del cine también, ¿no? Y eso es algo que te remueve las entrañas, pues si vamos al Bajo Aragón, que es donde nace ese germen, y como luego prospera hacia Zaragoza, Calatayud, diferentes localidades por todo Aragón, que está vertebrado por medio del tambor y el bombo, que al final es esa forma de hacer vibrar el cuerpo con la llamada por medio del gran sonido de la percusión. Hay zonas que es el toque desordenado, cada uno toca lo que quiere, y otros pues que es un toque ordenado. Por ejemplo, en el Bajo Aragón hay localidades que tú puedes llegar, ponerte una túnica o un tambor y empezar a tocar, a romper la hora. Por en Zaragoza eso obviamente no es viable, pero sí que tienes esa opción, ¿no? de meterte dentro de la experiencia emocional y dentro de una tradición, pero es una tradición que ya no es que sea ese mundo religioso, sino que es un mundo tradicional donde los abuelos, los padres, los nietos siguen tocando ese mismo... Algunos llevan incluso el tambor de sus ancestros y acuden por las calles en ese momento donde desde que cae el sol hacia el ocaso está ese toque de reivindicación y de memoria. Yo creo que aquí, en todo Aragón, la Semana Santa está vista desde un punto como mucho más ritualístico que lo que se conoce en otros lugares, precisamente por ese tambor y el silencio en muchos momentos. No sé, es algo más hacia adentro, pienso yo, que lo folclórico que amo de las zonas de Andalucía, ¿no? Es diferente, en Andalucía para mí el respeto que hay hacia la Semana Santa es inmensurable, ¿no? Es brutal. Y aquí es una experiencia distinta, es una imaginería distinta, es ya unas colecciones, hay piezas excepcionales, iremos hablando hasta que la Semana Santa, pues hoy nosotros podemos ir comentando. Pero es una experiencia muy interesante el conocer la de Aragón, porque al final siempre cuando hablamos de Semana Santa pues viajamos hacia el sur, maravillosa. Oye, a mí me encantaría, pero yo nací en la de aquí, me quedé en la de aquí y espero morir con la de aquí. Pero aquellos viajeros que cada año dicen, ¿qué hacemos en Semana Santa? Vamos a conocer la de Huelva, la de Cádiz, la de Salamanca, la de... Bueno, pues está la de Zaragoza y está la de Aragón, realmente. Y es súper, súper interesante, ¿no? Al final son
interés turístico internacional, que son muy poquitas cosas en España que sean interés turístico internacional, y más que recomendable el acercarse y el tener esa experiencia tan inmersiva de algo que yo siempre digo que la Semana Santa es como una gran ópera. Es donde empiezan esas óperas, a ti te dan una partitura que la compone Mozart, bueno, pues tú tienes que cogerla ahora y poner los mejores instrumentistas, el mejor atrezzo, la mejor escenografía, con los inciensos, con la música, con las velas, con el sonido, y ahí es donde todo ese año de trabajo se ve recompensado en la calle, si el tiempo lo permite. Pero bueno, es lo que tiene la primavera, que altera las nubes y pues muchas veces pues llegan los momentos de tragedia con esas lluvias. Es muy poco conocida la Semana Santa en Zaragoza, en concreto el Santo Entierro, que se produce el viernes, en la que bueno, pues cada año se baten récords de participación y donde salen más de 16.000 cofrades. Es algo espectacular. Eso en Zaragoza, ¿no? En general. Claro. O sea, Santo Entierro tendríamos, un porcentaje de el unos Santo Entierro en Zaragoza 6.000 más o menos pueden salir y al final, claro, tienes 54 pasos en la calle a la vez, con 25 cofradías que salen a la vez. Entonces, bueno, es un momento donde la ciudad sale a la calle, pues, acompañando a las diferentes imágenes. Es brutal. Sí, eso es la procesión más extensa en número de tambores, de cofrades y de pasos que hay en España. O sea que merece la pena vivir el Viernes Santo en Zaragoza. Es una procesión de 6 horas. Bueno, la verdad que más que interesante, que voy a decir yo, en casa del herrero. Pero bueno, iremos comentando. Dani, te veo pronto porque tú ya vienes por Semana Santa aquí. Así que te pondremos el tambor y la peineta. Sí, nos vemos prontito. Hombre, yo... Te puedes ir con Chus a Alcañiz. Chus es cofrade en Alcañiz, aquí donde lo ves. Tiene su, pues tampoco mala opción, su intrínseca religiosa familiar hereditaria, donde su generación le toca portar los pasos. Chus no sé si será un portador portentoso de imaginería, pero creo que este año lo quiere intentar, el llevar un paso. Bueno, oye... Pues la intención es lo que cuenta. ¿Cómo lo veis? Así que para mí con eso ya ha ganado. ¿Lo va a intentar? Un par de isostares antes. No, muy bien. No, la verdad que sí. Que yo invito a la gente, como bien digo, uno tiene una referencia, pues a lo mejor casi universal de la Semana Santa y se va al sur, ¿no?, de España, pero hay otros puntos, como en este caso Aragón, en el que la Semana Santa se vive muy intensamente y yo creo que es algo que todo el mundo debería descubrir. Pero venir a Aragón a ver la Semana Santa, que no la vean, dice Nacho antes, en el cine también reflejan, ¿no? Pero, hombre, vale, en el cine de aquí, porque no nos vayamos al cine de fuera, porque si nos acordamos de Misión Imposible 2, bueno, en fin, sí. Que no saben ni lo que hacen, ¿os acordáis de eso, no? En esa película de John Woo del 2000 con Anthony Hopkins, viendo cómo un paso en Sevilla acaba quemando las imágenes porque lo confunden con las fallas. Mira, vamos, de verdad, a veces es para matarlos. Bueno, pues aquí la verdad es que Buñuel es el gran clásico de ese cine. Por eso digo. Que Buñuel también tenía esas historias. Estuvieron conviviendo juntos de jóvenes García Lorca, en la misma casa, García Lorca, Buñuel y Dalí. Imagínate lo que podía salir de... Madre mía, lo que me hubiera gustado ver por un agujerito, de todo aquello, ¿no? Dalí, que luego dedicaba sus momentos libres a irse al Museo del Prado, el otro hablando de lo suyo, era muy guasón todo este núcleo. Y bueno, pues al final tenemos ese epicentro en el Bajo Aragón, que es Alcañiz, que por cierto Alcañiz es el único sitio donde no admiten bombos, solamente hay tambores en Semana Santa. Es una cosa muy atípica y muy curiosa. Bueno, nosotros nos marchamos, ¿verdad, Chus? Que es así, dice que sí, ya está poniendo cara de portador de imaginería y ahora lo mandaremos ya a ir calentando para llevar su paso a hombros de su cofradía, que lo hace siempre de forma muy exitosa. Silvia, un placer. Un abrazo. Te veo ahí, estás cotillando con la Semana Santa. Sí. Dani. Chicos, además hoy gracias. Dani va de las 7 palabras hoy. Sí, no, pero yo hoy mi reflexión es muy corta. Be water, my friend, pero no mucho. Chao, chicos, gracias. Bueno, Dani, eso, que no bebamos mucha... Bueno, sí que hay que beber mucha agua, porque aquí entramos ahora mismo en un dilema tan extraño. No, hay que beber el agua necesaria, la que pide el cuerpo. Yo todos los días bebo mínimo 1,5 litros. Está bien, está bien. Bruce Lee bebía más, algo más. Bueno, es cada uno lo que el buche le pide. Venga, próxima semana más, aquí en Abismo, en Abismo Originals. Hala, hasta luego, que me confundo de Abismo.